Estaba llegando el sábado, era el día de preparación, día viernes, las 3 de la tarde fue la hora en la que Jesús murió, justamente la hora en la que en el templo se estaba ofreciendo el sacrificio de la tarde, como todos los días se hacía. Cuando la hora llega, el sacerdote que estaba oficiando para sacrificar el cordero y todo el pueblo que estaba reunido en ese sector ven que pasa algo increíble, aparte del terremoto y la oscuridad que había ocurrido. El velo del templo que separaba el lugar santo del lugar santísimo se rasgó de arriba hacia abajo, como si una mano invisible lo estuviese rompiendo, indicando con eso que dejaba de tener sentido el sacrificio de los corderitos que se venían haciendo, porque acababa de morir el verdadero cordero, el cordero de Dios. Ya un poco más cerca de la puesta del sol, Pilato autorizó que el cuerpo de Jesús sea sacado de la cruz y sea enterrado. La Biblia lo describe de esta manera. Nos dice el texto bíblico que después de que José de Arimatea fue a pedir permiso para sacar el cuerpo y enterrarlo en un sepulcro que había preparado él para sí mismo, dice así: quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no había sido puesto nadie. Era día de preparación. Estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especias aromáticas, ungüentos, y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. El cuerpo de Jesús fue depositado en esa tumba. Estuvieron José de Arimatea, Nicodemo, la mamá de Jesús, Juan, algunas personas más participaron de este momento. Hubiesen querido preparar el cuerpo de Jesús para que dure más tiempo. Se acostumbraba a poner algunas hierbas aromáticas y otras especies para conservar el cuerpo. Lo iban a hacer, pero se estaba poniendo el sol del día de preparación, como se llamaba al viernes. Iban a entrar en las horas del sábado y no querían hacer esa tarea en las horas de sábado. Así que y cada uno volvió a su hogar. Qué noche de viernes para sábado, ¿no? Pensaba en lo que pasaba por la cabeza de la mamá de Jesús y de todos los discípulos. Nadie entendía lo que pasó. Jesús lo había dicho: voy a morir y al tercer día voy a resucitar. Varias veces se los dijo, pero ellos, claro, era algo demasiado desagradable para creer y no le creyeron a Jesús. Por lo tanto, cuando llegó el momento, nadie estaba preparado y todos estaban con sus esperanzas destrozadas, buscando entender qué es lo que había pasado, pero sin encontrar respuesta a nada de eso. Por lo tanto, fue una noche de viernes para sábado muy, pero muy triste y muy, pero muy mala. ¿Qué pasó con los dirigentes judíos, los dirigentes religiosos que llevaban adelante esto? Los que por fin se sacaron de encima a Jesús. Pasaron una buena noche, ¿no es cierto? Porque sentían el sabor de la victoria, de por fin haberlo matado. No fue eso lo que les pasó. Fue una victoria con un sabor extremadamente amarga. Porque aunque lograron el objetivo, también se dieron cuenta de que estaban luchando contra Dios en todo esto. Después de que murió, después de que pasó esto, y empezaron a pensar en lo que había pasado, empezaron a reflexionar en lo que habían hecho, la verdad es que estaban aterrados esa noche. Y en vez de dormir con el dulce sabor de la victoria, se empezaron a juntar y a hablar entre ellos, fariseos, saduceos, sacerdotes, conversaban, hablaban y llegaron a una conclusión, porque entre las cosas que hablaron recordaron que Jesús había dicho, y ellos sí lo entendieron, Jesús había dicho que iba a morir y al tercer día iba a resucitar.
Entonces acordaron que a primera hora irían a ver a Pilato para decirle que ponga una gran guardia en la tumba para que, bueno, la idea era que nadie entre y lo robe. En realidad estaban aterrados de que Jesús cumpla lo que dijo. Y así como resucitó a tantas personas y a Lázaro unos pocos días atrás, Jesús se levantara de la tumba. Y entonces, ¿qué podrían hacer? Fue una noche difícil. La Biblia dice lo que pasó a la mañana siguiente. Está registrado en Mateo capítulo 27 y dice así. Al día siguiente, es decir, el sábado, los jefes de los sacerdotes y los fariseos fueron juntos a ver a Pilato y le dijeron: Señor, recordamos que aquel mentiroso, cuando aún vivía, dijo que después de 3 días iba a resucitar. Por eso, mande usted asegurar el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan los discípulos y roben el cuerpo y después digan a la gente que ha resucitado. En tal caso, la última mentira sería mucho peor que la primera. Y Pilato entonces les dijo: ahí tienen ustedes a los soldados de la guardia, vayan, aseguren el sepulcro lo mejor que puedan. Fueron pues y aseguraron el sepulcro, poniendo un sello sobre la piedra que lo tapaba, y dejaron allí a los soldados de la guardia. Y aunque no lo vieron, además estaban velando en torno a la guardia, junto a la guardia, y para asegurar que Jesús nunca resucite, una legión de demonios, para que Jesús no pueda salir de ese lugar, que esa tumba sea el lugar donde Jesús se quedara para siempre. Y Jesús ese sábado no estaba. Descansaba el sábado en el sepulcro. Pero ese sábado de mañana pasaron cosas tremendas en la ciudad. Mucha gente se acercó a la ciudad y al templo para encontrar a Jesús y escuchar de sus enseñanzas y buscar de su sanidad, como lo habían venido haciendo durante los días de la semana. Pero cuando ese sábado llegan y preguntan ¿dónde está Jesús?, los que no se enteraron de lo que había pasado encontraron que Jesús ya no estaba, que Jesús había muerto. ¿Pero por qué murió? ¿Qué es lo que pasó? Entraron a buscar razones y las razones iban a un punto. Fue ejecutado. Los sacerdotes lo entregaron y Pilato lo hizo morir en una cruz. La gente no entendía y estaba desconsolada. Los sacerdotes debían dar explicaciones para que se entienda que era justo lo que había pasado, pero la verdad es que no le salía. Las cosas estaban muy mal ese sábado para todos. A todo esto, ¿qué pasaba con el enemigo que está detrás de todo esto, que es Satanás? Había logrado la victoria. ¿La había logrado? No, para nada. En realidad fue aplastado por Jesús el día de la cruz. El día viernes, cuando Jesús murió, aplastó a Satanás y a sus planes. Satanás fracasó. Y ese día sábado fue para Satanás un día muy amargo. Por eso velaba junto a la tumba de Jesús junto con sus demonios para no permitir que salga, porque Satanás sabía que Jesús iba a salir. ¿Y qué pasaba en el cielo? Donde se era absolutamente consciente de todo lo que estaba pasando, donde los ángeles maravillados miraban lo que Jesús había hecho. ¿Realmente Dios había sido capaz de hacer algo tan tremendo? ¿Tanto valíamos los seres humanos para Él que estuvo dispuesto a vivir lo que vivió y todos ellos fueron testigos el día viernes hasta dar su vida? ¡Qué increíble! El universo estaba empezando a conocer a Jesús. Y bueno, ese sábado evidentemente fue un día muy especial para pensar. Sin duda que el Espíritu Santo estuvo actuando en todas las personas para que los que se equivocaron se dieran cuenta de que se equivocaron. Y los que no entendían, de alguna manera pensaran en Jesús, trataran de recordar sus palabras. Hay días que son especiales para pensar, especiales para reflexionar.
Había habido muchos sábados desde la creación del mundo, pero ninguno como este. Este era un día en el que el universo estaba comprendiendo lo que significaba la creación de este mundo para el Creador. Tanto valíamos. Así despedimos las horas de lo que fue el día sábado, con gobernantes, sacerdotes, pueblo, amigos, todos reflexionando y pensando en lo que había pasado. Y ahora quería cerrar este mensaje simplemente invitando al que quiera. Hoy, sábado 11 de abril a las 18 horas, voy a transmitir en vivo un mensaje muy cortito que tiene que ver también con los días especiales de reflexión que estamos pasando. El coronavirus y la profecía. Un pensamiento muy breve sobre ese tema que al que quiera posiblemente le ayude como me está ayudando a mí. Que Dios lo bendiga y hasta la próxima.